Adelante. Pues saludo a todas las personas que se encuentran en esta aula virtual convocada por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y los saludo con el afecto y la admiración de siempre. Ya los echaba de menos porque desde el mes pasado no los veo, entonces como que ya me hacía falta que estuvieran ustedes para tener a quien hacerle corajes, ¿verdad? De manera que pues ya estamos aquí de nuevo. Se acordarán ustedes, espero que estos días que fueron de asueto en general, salvo situaciones de excepción, pues los hayan disfrutado mucho y vengan ahorita con mucho entusiasmo para continuar nuestras jornadas. Fíjense que en el último momento de la sesión del viernes, veíamos estos artículos que son de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el famoso Pacto de San José, en lo que a nosotros nos interesa. Y vimos los artículos 7, 8, 9, 10 y 25. El 25 no estaba mencionado, yo lo agregué después. Les pedí a ustedes que, si tenían tiempo, si era posible, los consultara, los leyeran nada más para ambientarse de qué se trataba. Pues ahorita llega el momento de que entremos al estudio de esto. Nada más que sí requiero la intervención de la parte técnica para que nos ayude a mover las diapositivas. Pero permítanme un segundito. Aquí está. Mira usted, aquí no se mueve. Entonces, vamos a dejar de compartir. O vamos a cargar. Ya, doctor, ya podría. Ya, muy bien. Probablemente el de móvil, pero. Gracias. Muy bien. Bueno, miren, ya nos han hecho favor de arreglarlo. Entonces, pues el artículo 7 tiene derecho a la libertad personal que está relacionada con el debido proceso. No es propiamente el debido proceso, pero es el paso previo en muchos procesos, por ejemplo, los de tipo penal. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie puede ser privado de la libertad física, salvo por causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los estados partes, por las leyes dictadas conforme a ellas. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada sin demora de cargo o cargos formulados contra ella. ¿Se acuerdan que les comenté de que en tiempos de la Inquisición no te decían de qué estabas acusada? Entonces era una angustia porque tú en medio de tu miedo ante un tribunal de esa naturaleza, pues decías, bueno, sí, no me den tormento, yo hice esto o aquello. Y te decían, entonces también eso, porque eso ni lo sabíamos, a ver, agréguenle esto. Entonces tú solito te hundías cada vez más, como cuando caes en un pantano, y entre más te muevas, pues más te hundes. No, hay que dar aviso, es decir, hay que dar la información necesaria, suficiente, de cuáles son los cargos o cargo del que te están imputando, y todos los datos que requieras para intentar empezar a formar tu defensa. Toda persona detenida o retenida
debe ser llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o de ser puesta en libertad sin perjuicio de que éste continúe su proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia a juicio. Entonces, de inmediato, una vez detenida, la persona debe estar ante el juez o el funcionario que corresponda. Y todavía dice el artículo 7, toda persona privada de la libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sin demora sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los estados partes, cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza. Dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos pueden interponerse por sí o por otra persona. Y todavía tiene un pedacito más. Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de la autoridad judicial competente dictados por incumplimiento de deberes alimenticios. Bueno, esto dice la Convención de San José. Esto de que nadie puede ser privado de su libertad por deudas, por ejemplo, de carácter puramente civil, nosotros recordamos que está en el artículo 17 de la Constitución nuestra, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y hoy todo el mundo lo entiende. Una deuda insoluta, lo más que me puede llevar es a embargar mis bienes para cubrir el adeudo, pero no me puede privar de la libertad. Pero esto que hoy todos lo entendemos y así es, claro, siempre y cuando sean deudas de carácter puramente civil, porque si en ellas va involucrado un aspecto penal, ya estamos en otra cosa. Si hubo fraude, si hubo abuso de confianza, ese tipo de cosas, ya no es el caso. Pero fíjate que no siempre a través de la historia estuvo así. Se acordarán ustedes todos de don Miguel de Cervantes Saavedra, el padre de la lengua española, el autor, entre otras muchas obras, del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Bueno, pues ese libro, ese Quijote que todos leímos alguna vez, tiene dos partes. La segunda parte la escribió don Miguel en la cárcel. ¿Y por qué estaba en la cárcel una persona de la calidad humana de don Miguel? Él era un escritor, era un hombre tranquilo, incapaz de cometer un ilícito. Pues estaba en la deuda y no pudo pagarla. Entonces, pues va a dar a la cárcel. Y la última parte de su libro lo escribió en la cárcel. Quiere decir que era frecuente que una persona sí cayera en la cárcel por deudas de carácter civil. Bueno, lo prohíbe la Convención Americana de Derechos Humanos. Y el artículo 8 dice, toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley en la sustanciación de cualquier acusación penal. O sea, no puede haber jueces ad hoc, jueces que nos nombren a propósito del delito que se ha cometido. Tienen que ser los jueces ordinarios. Esto tampoco se ha respetado siempre en la historia. En la época de la colonia había un juicio de residencia y se aplicaba a los servidores públicos cuando terminaban sus gestiones o cuando había una denuncia grave en su contra. Equivale más o menos a lo que ahora llamamos juicio
de responsabilidad de servidor o servidora público. Pero el juez de la causa lo nombraban directamente en la corona. Era un juez hecho ad hoc, nombrado ad hoc. Esto ya no se puede. Las personas que juzguen los casos serán los jueces ordinarios. Ahora bien, sigue el artículo 8 y dice, formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia. Este principio ya viene desde el derecho romano. Toda persona es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Y aquí hago esta reflexión así a la pasadita. Esto dice la norma y en principio los operadores de justicia sí lo hacen. No te consideran culpable hasta que no quede firmemente demostrado, probada tu responsabilidad. Pero la gente, el común, la opinión pública, no. Al contrario, hacemos lo contrario, presumimos inmediatamente la culpabilidad. Por ejemplo, en los medios se publica que alguien ha sido detenido por la comisión de algún delito y no nos esperamos a ver cuál es el resultado de ese juicio, sino que ya hay un linchamiento social. Y a veces te lo dije, es un funcionario corrupto y todavía no hay nada. O sea, simplemente se habla de una presunta responsabilidad, pero la opinión pública no respeta ese principio, sino ya en los círculos de opinión, en las redes sociales, etcétera, se da por un hecho de que es un corrupto. Pues entonces esto, más que ser de orden jurídico, que está bien que lo sea, pues debe también partir de la base de una educación que tengamos todos respecto a la presunción de inocencia. Mientras no se establezca legalmente su culpabilidad, durante el proceso, toda persona tiene derecho en plena igualdad a las siguientes garantías mínimas. Es lo menos que puedes tener. Inciso A. Derecho del inculpado a ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal. Esto ya ocurría, ¿te acuerdas que comenté? En la época de la colonia, cuando había un tribunal de indios o para los indios, en donde se procuraba tener una persona que supiera la lengua indígena en cualquiera de sus modalidades, para que se entendieran los jueces y las personas que estaban siendo sujetas a jurisdicción. Entonces, pues sí, en ocasiones necesitamos un traductor. Comunicación previa detallada al inculpado de la acusación formulada, porque solamente así éste puede intentar su defensa. C. Concesión al inculpado de tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa. D. Derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su confesor, con su defensor, perdón. Esto con el propósito de que en la intimidad, hablando de tú a tú y sin testigos, el inculpado pueda sincerarse con su defensor y entonces éste esté consciente de todo el panorama que se desarrolla en torno a la conducta que imputan a su cliente. Derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no, según la legislación interna, si el inculpado no se defendiera por sí mismo ni nombrara defensor dentro de los plazos establecidos por la ley. Entonces, si él no quiere defensor ni quiere defenderse, pues el Estado tiene la obligación de proporcionarle un defensor de oficio. Derecho de la defensa a interrogar a los testigos
presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia como testigos o peritos de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos. Entonces podemos proponer que vengan tales testigos, que acudan tales peritos, si esto ayuda a la defensa del inculpado. G. Derecho a no ser obligado a declararse contra sí mismo ni declararse culpable. H. Derecho de recurrir el fallo ante juez o tribunal superior. Si la primera sentencia me es adversa o yo considero que es injusta, pues pueda ir a un superior, recurrir un recurso. 3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza. Por eso es en balde causar algún daño o alguna amenaza física y o moral al inculpado, porque pues no tendría ninguna consecuencia para efectos del juicio una confesional de esta manera. Esto sucedía cuando la confesional era la reina de las pruebas, porque era la más importante. Por eso había que arrancarte la confesión, aunque de paso te arrancaran las uñas. Hoy no, la pura confesional no hace prueba plena, sino tiene que ser adminculada con otras pruebas. De manera que una persona, aunque confiese que es culpable de algo, pues si es evidente que no lo es, no tiene mayor consecuencia su confesional. Yo puedo decir, yo venía manejando la camioneta cuando se atropelló a la persona, pero si hay cámaras, si hay testigos que ven que no era yo, dicen, no, él no venía manejando el muchacho, su sobrino. Entonces quiere decir que mi confesional no va a tener efectos, porque aunque yo me declare culpable, hay otros testimonios y otras pruebas que invalidan mi confesión. Por eso la confesional ya no es la reina de las pruebas. Ahora bien, el inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos. O sea, nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos. Este principio también viene desde la época romana. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia. Entonces, en principio, en materia penal, los juicios deben ser públicos, salvo que la moral o alguna otra circunstancia especial consideren que deben ser privados. Y el artículo 9 habla del principio de legalidad y de retroactividad. Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad de la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente sí se beneficiará por ello. Este es el principio de no retroactividad de la ley en perjuicio de persona alguna, que también ya estaba señalado en el derecho romano. Quiere decir que, por ejemplo, en cuestión de penas, si cuando tú cometiste el delito, la pena era A y luego se aumentó a B, ya no te aplican B, sino te aplican la anterior, la A, la que tenías cuando se cometió el delito. Pero si al revés, si cuando se cometió el delito tenías A y luego se disminuyó a menos A, entonces sí te aplican la que te está beneficiando. Bueno, esto dice el 9 y tiene todavía un pedacito. No, este ya es el 10. El artículo 10 habla del derecho a indemnización. Toda persona tiene derecho a ser indemnizado conforme a la ley en caso de haber sido condenado en sentencia firme por error judicial. Si te perjudicó esa sentencia
y se demuestra que fue equivocada, que el juzgador no actuó correctamente, tienes derecho a una indemnización. Y el artículo 25 del mismo documento de San José habla de la protección judicial. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o de cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes que lo ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales. Los estados parte se comprometen a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso, a desarrollar las posibilidades de recurso judicial y a garantizar el cumplimiento por las autoridades competentes de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. Pues esto es lo que dice el artículo 25. Yo estoy seguro que ustedes leyeron estos artículos a excepción del 25 que no estaba señalado. Pero si no lo hicieron, bueno, pues ahí lo tienen, ¿verdad? Son lo que dice la Convención de San José. Ahora, otras normas de carácter internacional. Aparte de la Convención Americana de Derechos Humanos, también tenemos al debido proceso regulado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, los artículos 8 y 10. En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su parte 2, artículo 2.3 y parte 3, artículo 14. Y en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que conocemos como Carta de Bogotá, el artículo 17, 18, 25 y 26, con número romano. Todos estos documentos de carácter internacional han sido firmados y ratificados por el gobierno mexicano en su oportunidad. Consecuentemente, forman parte del sistema jurídico nacional y en ellos también está garantizado los principios del debido derecho, del debido proceso. Ahora bien, conjuntando distintas opiniones de doctrina jurídica y de estos documentos internacionales, podemos dar pues los siguientes puntos que integran el debido proceso. Como ustedes lo van a observar cuando veamos esta lista, van a observar que algunos de estos principios se aplican en cualquier tipo de proceso, sea civil, mercantil, penal, desde luego electoral, y otros que no, que solamente caben en el mundo de lo penal. Aquí están, digamos, conjuntamente. Estamos tomando documentos de estos convencionales, la propia Constitución y algunos puntos de vista de doctrina de especialistas jurídicos. Primero, información completa y real. O sea, la persona que está sometida a un proceso debe estar bien informada de todo lo que acontece, de todo lo que le inculpan, y esto sea coincidente con la realidad, no engañosa. Y esto para que pueda, como decíamos, preparar su defensa. Esto incluso en procesos civiles o de naturaleza no penal. Por ejemplo, para eso sirve la notificación. Sí, si a mí me demandas, por ejemplo, por falta de pago, pues ahí cuando se me notifique, debo tener copia de todo lo que tú demandaste. La fecha, la motivación, todo ahí está. Y eso me permite en su momento responder la demanda.
2, defensa. Toda persona que tenga un proceso de cualquier naturaleza tiene derecho a defenderse, a argumentar lo que a su derecho convenga. 3, juzgador debe ser competente, independiente e imparcial. Por eso es tan importante que las autoridades sean independientes, las autoridades electorales, para que en lo que concierne a sus decisiones de naturaleza jurisdiccional puedan actuar con total imparcialidad. Por eso es muy importante. Las autoridades deben ser independientes, deben actuar con completa independencia. El juicio debe ser de orden público, salvo situaciones excepcionales, como dice la Convención Interamericana de Derechos Humanos. La presunción de inocencia debe permear siempre, pero te decía, esto es cuestión de cultura, de educación, más que de que esté en documento, porque siempre ha estado en documento desde la época de los romanos, pero en la vida real, pues la gente da por hecho que si alguien es acusado o se le imputa algún acto ilícito, seguramente lo cometió. Y ya para la sociedad hay un rechazo, hay un ataque directo al inculpado. Ahora otro, traductor si es necesario. O sea, si yo no entiendo el idioma en el que habla el tribunal o no me entiende el tribunal a mí, tengo derecho a un traductor. Conclusión, dentro de un plazo razonable. Un proceso que no sea de resolución pronta, pues no hace justicia. ¿Cuántas veces hemos sabido en algunos tipos de proceso que pasan generaciones y no se ha resuelto? O sea, las personas que lo intentaron ya murieron, siguen de alguna manera sus familiares y no se acaba de resolver. Eso, desde luego, no es justicia. Debe haber un plazo razonable, un plazo que, digamos, sea de sentido común. Otra, derecho a recurrir. O sea, a que si estoy en una instancia pueda subir a la instancia superior para que otra persona de mayor nivel, de mayor jerarquía, vuelva a ver mi caso y ya sabes que en esta situación hay 3 opciones posibles por lógica: confirmar, modificar o revocar la sentencia que se está impugnando. Entonces, por eso debe haber una jerarquización de autoridades jurisdiccionales para que una revise a la otra en rango de superior a inferior, como ocurre en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Una sala regional toma una decisión, una resolución, y en su momento puede ser impugnada por la sala superior, ante la sala superior, y ya tendría la última palabra. Pero sigue la lista: derecho a probar y a ser oído en juicio. Entonces tengo derecho a presentar mis pruebas y a que estas, claro, pues se tomen en cuenta, se valoren, y además de que se me escuche. ¿Sí? El juez debe pensar que no está resolviendo expedientes, sino la vida de las personas, algún interés que les es básico: su libertad, su propiedad, su matrimonio, su candidatura, valores que le son básicos a él. Entonces no está ante un bloque de documentos, sino ante personas. Igualdad procesal entre las partes. Aquí cuidado, porque esta igualdad puede no serla del todo, pero por razones para lograr la igualdad. Parece que lo que estoy diciendo es un contrasentido, no tiene lógica. Pero imagínate el caso de los grupos vulnerables. Por ejemplo, los trabajadores respecto a los patrones. Por ejemplo, las personas de las comunidades indígenas. Por ejemplo, las mujeres ante casos de violencia por razón de género, etcétera, etcétera. Entonces, ante estos grupos vulnerables,
necesitamos ser un poco desigual en la proporcionalidad de la equidad en el proceso. Normalmente son los mismos derechos para los dos. Sin embargo, precisamente para que no caigan en desigualdad, se hacen algunas excepciones que son válidas por el propósito que persiguen. Por ejemplo, en el caso de los pueblos y comunidades indígenas, hacer una total suplencia de la queja y evitar hasta donde es posible formalidades del proceso, entendiendo que las personas que están en estas comunidades pues no son peritos, no son gente que tenga siempre todas las facilidades para cumplir a cabalidad con tales formalidades. Entonces, cualquiera que ve esto dice, oiga, esto es injusto porque a ellos les está dando usted mucha oportunidad que no se la da, por ejemplo, a un partido político. Bueno, pero esto tiene una razón y esa razón precisamente es la de que una de las partes está muy por debajo del nivel de la otra. Esto se ve muy patente en el caso de violencia contra las mujeres, porque el principio que también viene desde el derecho romano dice que el que afirma debe probar. Entonces, si estamos ante un caso de violencia de género y bajo la medida de actuar con, eh, con cultura de género, ¿sí? Con perspectiva de género, entonces la carga de la prueba va respecto al ofensor, no respecto a la ofendida. Y cualquiera diría, oiga, eso, no, pues, ¿cómo? Sí. ¿Por qué? Porque se entiende que para ella va a ser muy difícil. Si ha sido víctima de violencia, pues ya parece que va a poder tener tiempo y forma de recoger sus pruebas. Entonces ahí se revierte la carga de la prueba. Uh-huh. Pero hay una razón. No es que se esté prefiriendo a la mujer porque nos caiga bien o no. Ya no se fue imparcial, no. Lo que pasa es que si yo juzgo con perspectiva de género, pues debo procurar proteger a esa persona que precisamente se queja de la violencia de género. Entonces, como ves, en esto de que la igualdad procesal entre las partes, pues hay muchas cosas que se pueden discutir. Y si nos vamos al estudio de sentencias que obran en expedientes del tribunal, tanto en sus salas regionales como en la superior, pues claro que nos vamos a encontrar varios casos en los cuales aparentemente no hay esa equidad entre las partes. Pero hay una razón. Al hacer equidad, causaríamos desigualdad. Bueno, por ahí vi que alguien hablaba en su mensaje precisamente de ese cambio en la carga de la prueba. Muy bien, pasamos a otra. No declarar contra sí mismo ni declararse culpable. Esto ya lo vimos que lo tiene la Convención de San José, pero lo tienen también los otros documentos que no analizamos tan a detalle. Nadie tiene obligación de declararse a sí mismo culpable o declarar contra él mismo, ¿sí? No sería prudente. Otro, exhaustividad y congruencia en las resoluciones. Recuerden que el principio de exhaustividad es un principio procesal. La sentencia debe resolver todos y cada uno de los aspectos que se hayan planteado en la demanda e incluso algunos que no se hayan planteado. Por ejemplo, en una sentencia de divorcio, pues no basta que digamos que el vínculo jurídico sea disuelto, que los hijos quedan bajo en la custodia del padre o de la madre y cosas de ese tipo, ¿verdad? Cómo se va a repartir los bienes del matrimonio. Todo eso está bien. Pero ¿qué pasa si no habla del ejercicio de la patria potestad? Aunque en la demanda no se haya hablado de eso.
tiene que cubrir todos los aspectos, no dejar nada en una situación de indecisión o de falta de decisión. Tiene que ser exhaustiva la sentencia y debe haber congruencia entre lo alegado, lo probado y lo resuelto. Otro de los elementos es no ser juzgado dos veces por la misma causa, que te decía ya viene desde la época de los romanos. Valoración fundada de las pruebas. Es una parte esencial de un procedimiento jurisdiccional porque la prueba, la probanza, cuando lo decimos en conjunto, todo el tipo de pruebas que haya, pues tienen que ser valoradas conforme a derecho. Y nos debe en la resolución establecer el juzgador punto a punto de la manera más cuidadosa cómo valoró las pruebas. Y vamos a ver que muchas veces, precisamente cuando se recurre una sentencia, se aduce, entre otras cosas, la mala valoración de las pruebas, según, claro, el recurrente que se hizo en su momento. Ahora bien, mantener comunicación personal con el defensor. Ya sabemos, debe hacerse la comunicación de tal manera que el defensor pueda hablar a solas con su cliente o con la persona que está defendiendo para que ya en esa intimidad pues pueda hablar con su abogado de una manera más abierta. Dar conocimiento de tiempo y medios de defensa. Si a la misma persona se le debe indicar qué medios de defensa podría intentar. No permanecer incomunicado en ningún momento del proceso. Esto sucede mucho en materia penal. A veces el sujeto queda incomunicado y no solamente no tiene comunicación con su defensor, ni siquiera con personas de su familia con las que podría tener necesidad de tener una comunicación, aunque sea elemental. Derecho de la defensoría de oficio, si no tiene forma de acreditar una defensa privada. Ser notificado en tiempo, forma y oportunidad. Esto también lo vemos mucho en las comunidades originarias, en nuestros pueblos indígenas. ¿Cuál es el mecanismo que debemos implementar para que los actuarios puedan notificar con oportunidad y con eficacia a estas personas? Porque a veces las comunidades están muy alejadas geográficamente o a veces las personas son monolingües, solamente hablan su lengua original. Entonces, todo esto hay que tomarlo en cuenta para estos efectos, a fin que la persona interesada reciba la notificación en tiempo y forma. Que la resolución esté debidamente fundada y motivada. Como se ven, pues son 20 elementos. Y entonces, dependiendo del tipo de proceso que tú tengas, sea civil, mercantil, laboral y desde luego electoral, pues tienes que ir viendo todos estos puntos cuáles son los que están adecuados al tipo de procedimiento. Y entonces hacer pues una verificación punto por punto si se cubre o no el debido proceso. Aquí tenemos una jurisprudencia del Tribunal Electoral, y es la 12 del año 2018, y tiene como rubro: recurso de reconsideración procede contra sentencias de desechamiento cuando se advierta una violación manifiesta al debido proceso o en caso de notorio error judicial. Pero puede haber. Finalmente, los jueces pues no son infalibles, son seres humanos como tú y como yo, y cualquiera puede cometer un error. Bueno, en la parte que nos interesa de esta jurisprudencia, dice lo siguiente: 1. Que la falta de estudio de fondo sea atribuible a la sala regional responsable
por una indebida actuación que viole las garantías esenciales del debido proceso o por un error evidente e incontrovertible, apreciable de la simple revisión de expediente que sea determinante para el sentido de la sentencia cuestionada. Esto porque en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, que acaba de ser abrogada con la publicación en el Diario Oficial de la Federación el pasado 2 de marzo y entró en vigor el día siguiente, el día 3, pues establece que la reconsideración es de la exclusiva potestad de la sala superior. Y entonces cabe, respecto de lo actuado por una sala regional, cuando, por ejemplo, se da este primer caso, que la sala regional pues haya tenido una falta de estudio de fondo por una indebida actuación violando garantías del debido proceso o por un error evidente del juzgador. Pero hay otra posibilidad. Y dos, que exista la posibilidad cierta, real, manifiesta y suficiente para revocar la sentencia impugnada y ordenar la reparación de la violación atinente a través de la medida que al efecto se estime eficaz. Se observa que esta jurisprudencia alude a la actuación judicial que viole los principios y reglas del debido proceso. Con la nueva ley, la que está ahora en vigor, que es la Ley General de los Medios de Impugnación en materia electoral, las vías impugnativas se han reducido y se han reducido a 4. Entre esos 4 no está el recurso de reconsideración. Lo que se veía en recurso de reconsideración se ve ahora en juicio de revisión constitucional electoral y en juicio electoral. Entonces tenemos que ver esto, adecuarlo a la nueva disposición, que ahorita tiene suspendidos sus efectos por decisión de Suprema Corte, como todos lo sabemos, hasta que se resuelvan las acciones de inconstitucionalidad que se promovieron en su oportunidad. Entonces ahorita estamos en un espacio pues un tanto difícil, porque de hecho pues están vigentes las dos leyes. Una de ellas, la anterior, se aplica para los casos que se establezcan después del día de la suspensión por parte de la Corte. Y la que está suspendida se aplica para las impugnaciones que se interpusieron mientras estuvo vigente sin ser suspendida por la Corte. Entonces ahorita tenemos una situación pues un tanto inédita. Pero bueno, con la nueva disposición y los términos que quede después de la decisión que Suprema Corte tome al respecto, tendría que adecuarse a lo que estoy diciendo. Ahora bien, si nos vamos al derecho comparado y en estadísticas que siempre pues son discutibles. Por ahí Mark Twain, el famoso escritor norteamericano, decía en el siglo XIX en que vivió que hay 3 tipos de mentiras. Las mentiritas, las mentiras piadosas que decimos en México, que no tienen trascendencia, las mentiras grandes o graves que pueden causar perjuicio, y las estadísticas, decía él. Siempre una estadística tiene muchos puntos que podríamos controvertir, pero viendo esas estadísticas de aquí y allá, veo que, por ejemplo, Amnistía Internacional dice que son países de América muy cuestionados por violaciones a derechos procesales y por lo tanto incumplen los parámetros del debido proceso: Colombia, Cuba, Ecuador, la República de El Salvador, México
Guatemala, Paraguay, Perú, Bolivia, Honduras, Nicaragua y Venezuela. De toda esta gama de países, que son muchos, que son del continente americano, pues me resalta el caso de la República de El Salvador y me resalta el caso de México, porque es nuestro país. En cuanto hacia El Salvador, ustedes saben que ahorita la decisión de su gobierno es mano dura contra la delincuencia. Y esto ha originado que en muchas ocasiones se violenten derechos que están contenidos en el debido proceso. Las razones que exprime el jefe de Estado es en el sentido de que la situación en El Salvador era gravísima con la delincuencia, que ha tenido que tomar esas medidas para bajar los índices delincuenciales. Claro, esto le ha originado que tanto en su país como fuera de su país se dividan las opiniones en forma radical, quienes están de acuerdo con sus medidas extremas y quienes no. Pero esto es lo que hace, claro, que en El Salvador sí se den muchos casos de violación al debido proceso. Y el otro caso es el de mi país. Me da pena que en nuestro país, pues esté catalogado dentro de esta estadística como uno de los países donde se violentan estos derechos en forma significativa. Y uno se preguntaría, bueno, si lo ve positivamente, ¿cuáles son los mejor calificados? Pues Dinamarca, Nueva Zelanda, Noruega, Finlandia. Son los países que, pues sí, seguramente hay violaciones a debido proceso, pero son más raros, más escasos los casos citados. Entonces, esto lo dejo así como una reflexión. Habría que ver por qué en esos lugares hay más respeto a los elementos del debido proceso. Y ahora, pues vamos a ver el debido proceso en la justicia electoral mexicana, porque finalmente este diplomado, organizado por la Escuela Judicial Electoral, pues tiene la orientación de lo electoral, por supuesto. Entonces vamos a ver qué ha pasado en México. El objetivo primordial del debido proceso consiste en garantizar la estricta observancia de los principios del derecho procesal para el logro de la tutela efectiva de los derechos fundamentales de las personas, entre ellos destacadamente el derecho humano al debido proceso. Ya quedamos que el derecho a un debido proceso es un derecho humano. Entonces, aquí este párrafo que acabo de leer, estas frases, esta idea, no es mía, es del doctor René Casoluengo Méndez. Por ahí hay libros de él, artículos, y ha dado muchas conferencias. A lo mejor ustedes pues, lo conocen a través de conferencias y demás. Entonces, la idea anterior es del doctor Casoluengo. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha ejercido sus funciones con orientación antiformalista, no solamente en los casos de los grupos indígenas, sino también en todos los casos de grupos vulnerables. ¿Sí? Ha tratado de dar las mayores facilidades y estos grupos vulnerables han logrado espacios que no tenían gracias a resoluciones del tribunal y criterios jurisprudenciales. Entonces las personas con discapacidad, las mujeres, claro, las personas migrantes, las personas de la comunidad lésbico, gay, etcétera, pues todas estas comunidades que han sido lamentablemente víctimas de marginación y de deterioro en sus derechos, se han visto reivindicados en gran medida por las decisiones del tribunal, que evita formalidades innecesarias que se encuentran en las leyes electorales aplicables para el conocimiento y resolución de los medios de impugnación de su competencia, con el propósito de tutelar los derechos humanos de acceso a la justicia y la aplicación al debido proceso.
dos derechos que son fundamentales. Tener, como decía don José María Morelos y Pavón, un tribunal que los ampare y los proteja. Ya ven que esa frase del generalísimo Morelos lo tienen ustedes ahora con letras doradas en casi todos los plenos de los tribunales del país. Y en la sentencia del expediente de la Sala Superior JDC, o sea, un juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, el 1749 de 2012, el tribunal establece que de conformidad con el actual modelo de justicia electoral, es posible advertir la existencia de controles jurídicos de legalidad, constitucionalidad y convencionalidad. Ahora hay que cuidar esos tres principios. Que esté de acuerdo con la Constitución, de acuerdo con la Convención de Derechos Humanos y de acuerdo con la ley. Hace muchos años, por ejemplo, en mi generación, siempre se hablaba de constitucionalidad y de legalidad. Quería decir que todo acto de autoridad debería cumplir a cabalidad con principios de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y con las leyes vigentes para el caso. Pero a últimas fechas se agrega una tercera situación, la convencionalidad, porque queda claro que los documentos de convención que el Estado mexicano ha firmado y ratificado se convierten en parte del sistema normativo nacional. Ahora, disposiciones en la nueva ley general de los medios de impugnación, que les digo, ahorita estamos en una situación pues especial, porque de hecho se están aplicando las dos leyes. La que ya estaba abrogada, porque ha quedado suspendida la que está vigente. Y mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se defina al respecto, pues tenemos que estar aplicando una u otra según la fecha en que se interpuso tu medio impugnativo. Entonces, de acuerdo al decreto de 2 de marzo pasado, en el Diario Oficial publicado, tenemos estos artículos que son los idóneos para nuestra materia. Aquí tienen el 2, el 3.1, inciso A y B, el 4, el 5, el 7, el 8, el 9, el 12, el 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. No voy a leer todos estos artículos, primero porque te aburrirías mucho, y segundo, porque tú los tienes en tu dispositivo. Puedes ir a la Ley General de los Temas de Medios de Información directamente en lo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, y también está en el portal de la Cámara de Diputados del Congreso de la UNAM. Pero quiero, aunque sea así de membrete, destacar lo más importante. Mira, el artículo 2 de esta ley me dice lo siguiente. Artículo 2. El sistema regulado, el sistema de impugnación de los medios de impugnación regulados por esta ley tienen por objeto garantizar que todos los actos y resoluciones de las autoridades electorales en los procesos electorales y de participación ciudadana se sujeten invariablemente según corresponda a los principios de constitucionalidad y de legalidad. La definitividad de los distintos actos y etapas del proceso electoral y el sistema de medios de impugnación se integra y ahí me das los 4 medios impugnativos. Nada más tiene el recurso de revisión administrativa, el juicio electoral, el juicio de revisión constitucional electoral y el juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Nacional
y sus servidoras y servidores públicos. Por ejemplo, el artículo 4 dice que para la sustanciación y resolución de los medios de impugnación de la competencia del tribunal, a falta de disposición expresa, se estará lo dispuesto en el Código Federal de Procedimientos Civiles. Luego dice el artículo 5, las autoridades de las entidades federativas, municipios, etcétera, etcétera, así como partidos políticos, personas candidatas, etcétera, todas aquellas personas físicas o morales que por motivo del trámite, sustanciación y resolución de los medios de impugnación a que se refiere el párrafo 2 del artículo 3 de esta ley no cumplan las disposiciones del presente ordenamiento o desacaten las resoluciones del tribunal, serán sancionados en los términos de ley. Esto habla de la obligatoriedad de las resoluciones del tribunal. Pero, por ejemplo, el artículo 7, lo dice que durante los procesos electorales todos los días y horas son hábiles, esto ya lo sabíamos, y cuando no sean años de proceso electoral, pues todos los días, exceptuando los de receso, pues ser inhábiles. En el 8 está, los medios de impugnación previstos en la ley deben presentarse dentro de los 4 días siguientes contados a partir del otro en el que se contenga conocimiento de resolución. O sea que tengo 4 días para impugnar contados a partir del siguiente día al que se me notifique lo que voy a impugnar. Eso es para todos los medios de impugnación. Entonces esto dice el artículo 7, el artículo 8. Luego tenemos el artículo 9. Los medios de impugnación deben presentarse por escrito y ante la autoridad u órgano partidista responsables. Luego el artículo 9 dice también todos los requisitos que debe tener la demanda de impugnación. El artículo 12 habla de que son partes en un medio de impugnación el demandante, o sea, el actor, la autoridad responsable, en su caso el tercero interesado, y que los candidatas serán coadyuvantes. Esto dice el 12. El 14 tiene solo objeto de prueba los hechos controvertidos, no son objeto de prueba el derecho, los hechos notorios e imposibles, ni aquellos que hayan sido reconocidos. El que afirma está obligado a probar. También lo está el que niega cuando su negación envuelve la afirmación expresa de un hecho. Entonces, el que afirma debe probar. Y también el que niega, cuando de su negación se deduce o se infiere una afirmación. Por ejemplo, yo digo, el día de los hechos, yo no estaba en México. Yo me encontraba en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Y entonces, pues no pude haber estado ese sábado en la plaza comercial donde se cometió el ilícito. Entonces, como ven, yo estoy negando, no estuve en la plaza el día de los hechos, porque estaba en Tuxtla Gutiérrez. Entonces, ahí mi negación me lleva a una afirmación. Sí tendría que probar y efectivamente estuve en Tuxtla Gutiérrez. ¿Y cómo lo podría probar? Pues, por ejemplo, con mis pases de abordar, el talón que me queda como comprobante de que hice vuelo de ida, qué día salí para allá y qué día regresé. Es evidente que ese sábado sí me encontraba en Tuxtla Gutiérrez. También podría presentar la factura debidamente digitalizada, de acuerdo con lo que pide el SAT, de mi estancia en algún hotel de esa ciudad.
Entonces, tuve que probar porque yo dije, estaba en tus tierras. Eso ya es una afirmación. Entonces, sin embargo, ya vimos que esto admite excepciones, como en el caso que comentamos de las mujeres cuando se tiene que juzgar con perspectiva de género. Bueno, ahora vamos al 14, al 15. El 15 para la resolución de los medios de impugnación y me dice qué pruebas son las que admite el mundo de lo electoral. La prueba documental pública, la privada, etc. ¿Qué pruebas son admisibles en el caso de la justicia electoral? Luego tengo el 16, que los medios de prueba serán valorados por el órgano competente para resolver atendiendo las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia, tomando en cuenta las disposiciones especiales señaladas en este capítulo. Y nos va diciendo cada tipo de prueba, cómo la vamos a valorar, porque es un sistema que los doctrinales del derecho procesal llaman mixto de valoración de pruebas. Algunas pruebas me especifica la propia ley cómo las debo valorar. Eso es prueba tasada. Y otras la deja a mi criterio aplicando la lógica, la debida experiencia, etc. Entonces, pues es un sistema mixto. Por otro lado, tengo el artículo 17. El 17 dice que la autoridad u órgano partidista, según sea el caso, que reciba un medio de impugnación en contra de sus propios actos o resoluciones, bajo su más estricta responsabilidad, y de inmediato debe, ya sabemos, debe dar aviso a la autoridad competente que va a resolver y paralelamente publicar el escrito de demanda para que quede constancia que todo el mundo se entere por el caso que hubiera terceros interesados. El artículo es amplio, pero señala esa tramitación inicial que hay que hacer ante un medio de impugnación. El artículo 18 dice que dentro de las 24 horas siguientes al vencimiento del plazo a que se refiere el inciso B del párrafo 1 del artículo anterior, la autoridad o el órgano competente del partido responsable enviarán todo al Instituto Nacional Electoral o a la sala del tribunal que corresponde. Entonces, una vez que lo bajas de estrados, donde debió haber permanecido 3 días al conocimiento público, debes formar el paquete que debe incluir tu informe circunstanciado, que son tus defensas como autoridad, porque tomaste la decisión que ahora se impugna, y todo con las pruebas, todo lo que tengas, enviarlo de inmediato ante la autoridad que va a resolver. El 19 habla de la sustanciación. Una vez que se recibe en la sala correspondiente o en el órgano del instituto que corresponda, porque acuérdate que hay un recurso de revisión administrativa que conoce y resuelve el instituto. Entonces, cuando el órgano del instituto o la sala regional reciban todo ese paquete que viene de la autoridad responsable, deberán sustanciar, es decir, revisar que contiene todos sus requisitos. Algunos que no contenga pueden ser requeridos para que en un término máximo de 24 horas la persona a la que recibió el requerimiento cumpla con él. O bien cuando será pues necesario proyectar la resolución como desechamiento que en su oportunidad aprobará el pleno de la sala correspondiente. Y luego 22, 23 y demás, habla de las resoluciones de los medios impugnativos. Y el 25 de las notificaciones. El 26 sigue hablando de las notificaciones. El 27 sigue con las notificaciones. El 28, 29 tienen los estrados y sigue con las
notificaciones, igual que el 30. Pero hay una cosa importante. De todos estos artículos, sí, que estoy mencionando, me encuentro con el siguiente. Esto es el artículo 6, pero en su párrafo 5. Ahí el 6, pero en su párrafo 5, porque el 6 es muy amplio, les ruego que pongan mucha atención, porque la nueva ley está estableciendo que el tribunal implementará un sistema informático de justicia en línea. Aquí el tribunal ya tenía adelantado desde antes de la pandemia algunos aspectos de juicios en línea, pero en forma parcial. Por ejemplo, a través de petición de las partes, podía dar una comunicación para efectos de notificación por línea, siempre que presentaras tú una cuenta de correo electrónico que contara con dispositivos para la confirmación de haber recibido la notificación. Esto estaba desde antes de la pandemia, cuando todavía no se imaginaba todo lo que iba a suceder. Vamos a estar completamente aislados por la pandemia. A raíz de la pandemia se siguió instrumentando una serie de medidas como la firma digital avanzada, porque pues se entendió que en casos de emergencia como fue la pandemia, las autoridades electorales no se pueden dejar de ejercer sus funciones. Esto sería gravísimo. Acuérdense que en el 2020, en plena pandemia, cuando todavía no conocíamos ni siquiera que las vacunas y eso estaban apenas haciendo pues lo posible por encontrar una vacuna idónea, pues había elecciones en Coahuila y en el estado de Hidalgo. Y pues no se podían suspender. Lo que se hizo fue un poquito postergar los tiempos, aplazarlos, para ver si era posible más adelante, pero como no fue posible, pues se tuvieron que tomar medidas muy, muy radicales y la gente de estos estados, la ciudadanía de estos estados, Hidalgo y Coahuila, con un gran valor cívico, con una responsabilidad digna de aplauso, pues fueron a votar y arriesgándose mucho, claro, con todas las precauciones que era posible, pero pues fue un gran riesgo y fue una decisión muy valiente de todos, tanto de las personas que atendieron la elección como desde luego la ciudadanía. Entonces, ahora esta nueva ley trae eso muy novedoso, el juicio en línea completito, desde la interposición de la demanda hasta la notificación. Y es importante porque el juicio en línea tenemos que ver que es muy novedoso, que tiene mucha técnica, que facilita las cosas, las agiliza, conserva archivos de manera confiable, etcétera, etcétera. Tiene muchas bondades, pero también debemos ver que no se incumplan ninguno de los aspectos del debido proceso. Y esto ha sido una lucha muy importante por parte del tribunal. Una de las personas en el tribunal que más se ha preocupado por el aspecto de la justicia digital electoral ha sido el señor magistrado de la Sala Superior, Felipe de la Mata Pizán. Él en varias ocasiones, en conferencias, en artículos, ha hablado en torno a esto y ha manifestado la preocupación del tribunal porque la justicia digital no vaya a dejar pues vulnerado algún principio fundamental del debido proceso. Estos artículos que tienen ustedes aquí y que yo pues he leído de una manera muy panorámica, muy tosca, pero vale la pena que ustedes en su oportunidad los puedan leer con calma,
Estoy hablando de la nueva ley. Estos artículos comprenden disposiciones generales y reglas comunes aplicables a todos los medios de impugnación. Y si yo me acuerdo de la ley anterior, la que quedó abrogada, pues casi es igual. Es decir, salvo este aspecto, por ejemplo, de la justicia en línea, todos los demás aspectos ya estaban contemplados en la ley anterior. La actual ley, en estado de suspensión por decisión de la Suprema Corte, fue publicada, como decíamos, en el Diario Oficial de la Federación el 2 de marzo de este año y solamente contempla 4 vías impugnativas: el recurso de revisión administrativa, el juicio electoral, el juicio de revisión constitucional electoral y el juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el instituto y sus personas servidoras públicas. No se violentan los derechos de las personas, no se restan derechos, solamente que se acomodan en solamente 4 vías impugnativas. El artículo 3 de esa ley dice que se debe tomar en cuenta las disposiciones del Código Modelo de Ética en la justicia electoral mexicana. Pues mira, aquí tienes un ejemplar, no sé si lo aprecias, ¿sí? Es una publicación del tribunal, es Código Modelo de Ética de la Justicia Electoral Mexicana. Este documento viene a ser sustituto de un código similar que se tenía antes. En realidad trae también una actualización muy grande. Entre ellos habla, por ejemplo, de las redes sociales, habla de la justicia en línea y, en fin, está muy completo, muy actualizado. Y también es conveniente que tú lo puedas consultar en el portal del tribunal. Se llama Código Modelo de Ética de la Justicia Electoral Mexicana, para que te enteres desde el punto de vista ético a qué estamos sujetos todos los servidores públicos que ejercemos funciones en el tribunal. Ahora bien, hay unas palabras de la doctora María del Carmen Alanís, que también seguramente muchos de ustedes la han escuchado en conferencias y demás. Ella tiene también una amplia obra publicada y fue en su momento presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bueno, la doctora María del Carmen Alanís nos dice en alguna de sus comunicaciones: la igualdad de acceso a la justicia para todos es primordial para la construcción y el fortalecimiento de la democracia, donde la justicia electoral debe ser su salvaguarda y su última línea de defensa. Por ello, el acceso a la justicia electoral es la piedra angular del Estado de Derecho y debe de crear mecanismos y estructuras que garanticen la protección de la ley en igualdad de condiciones para todos y todas. Procesar las reclamaciones dentro de un plazo razonable y hacerlo con independencia e imparcialidad. Ya vimos que esos principios son de los que contiene el debido proceso, que el juzgador sea independiente e imparcial y además que se resuelva en un plazo razonable, como ya lo hemos visto. Y ahora vamos a ver algunos criterios del tribunal. Por ejemplo, en Jurisprudencia 12 del 2018, el recurso de reconsideración, ya lo habíamos visto, ya lo conocemos, procede contra sentencias de desechamiento cuando se advierte una violación manifiesta al debido proceso o en caso de notorio error judicial. La 40 de 2016, derecho de audiencia. Los partidos políticos la deben garantizar como requisito del debido proceso. Aquí estoy hablando de justicia intrapartidista, cuando mi propio partido me lleva a un procedimiento. Entonces, pues también deben garantizar
el derecho de audiencia. El 27 de 2016, comunidades indígenas deben flexibilizarse las formalidades exigidas para la admisión y valoración de los medios de prueba. De esto ya hicimos alusión a las personas integrantes de pueblos y comunidades originarios, pues hay que tener un tratamiento lo más flexible posible. 34 de 2016, terceros interesados. La publicitación por estrados es un instrumento válido, razonable, para notificar la interposición de un medio de impugnación. Vimos que lo primero que tiene que hacer una autoridad cuando recibe una demanda de impugnación, tiene que hacer dos cosas. Primero, dar aviso a la brevedad posible a la autoridad que va a resolver. Y segundo, publicar en estrados copia de la demanda, para el caso precisamente que haya un tercero interesado y que éste pueda acudir con su respectivo documento, ostentándose en calidad de tercero interesado. La 48 del 2016, violencia política por razones de género. Las autoridades electorales están obligadas a evitar la afectación de derechos políticos electorales. 14 de 2014, medios de impugnación en materia electoral. Ante su falta de previsión en la normativa local, la autoridad electoral estatal o del Distrito Federal, porque hay que ver la fecha de la jurisprudencia, era 14, todavía se hablaba de Distrito Federal, competente debe implementar un procedimiento idóneo. Es decir, no queda el que digas, pues aquí en mi legislación no tengo un medio impugnativo que esté adecuado a lo que tú pides. 21 de 2013, presunción de inocencia debe observarse en los procedimientos sancionadores electorales. Y esta que no es una jurisprudencia, sino una tesis relevante, la 6 de 2022. Notificación personal debe practicarse en caso de violencia política en razón de género, en las cuales una mujer indígena sea víctima o tercera interesada, con el fin de garantizar su derecho de acción, de acceso a la justicia. Ahí tienes, pues, hay un tratamiento especial para el caso de estos colectivos. Y otra tesis, la 17 de 2013. Presunción de inocencia, es inconstitucional la disposición que contempla la suspensión de derechos partidistas como medida cautelar en un procedimiento disciplinario. Porque hay partidos que de momento, cuando estás en un procedimiento disciplinario, de entrada te quitan tus derechos, te suspenden tus derechos partidistas. Eso no es tener presunción de inocencia. Lo primero debemos ver si realmente cometiste la infracción a los reglamentos del partido. Y después ya la sanción, si está en el reglamento, será la suspensión de tus derechos, pero no de entrada cuando todavía no se ha llevado a cabo el procedimiento. Ahora se acuerdan que hablábamos de un caso, pues como ejemplo. En realidad hay muchos, ¿sí? Porque casi siempre la gente al quejarse pues cae en cosas de debido proceso. Pero bueno, se tomó uno porque precisamente está relacionado con el problema de la pandemia. Y vamos a ver cómo se planteó. Es el expediente de la Sala Superior, juicio electoral 032 del año 2020. Estábamos en plena, pero en plena pandemia. Más asustados que ciervos, ¿verdad? Yo en lo particular quería meterme en una caja fuerte porque pues, la gente se moría, pero aquí y allá. Y gente joven, ¿eh? Entonces ya los que tenemos como 240 años, pues a qué le tirábamos. Todos estábamos apanicados. Y en medio de eso, pues surgió este asunto en nuestro querido estado de Oaxaca. Yo les recomiendo de ese expediente
de esa resolución la lectura de las hojas 1 a 3 y 11 a 29. ¿Dónde está la ausencia? Miren, primero son varios autores. La autoridad responsable es el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca y la resuelve la Sala Superior, o sea, en cadena impugnativa llega hasta la Sala Superior y la resuelve el 10 de junio de 2020. Habíamos estado en pandemia, es decir, aislamiento desde el 14 de marzo de ese año. El 14 de marzo fue la fecha en que nos sacaron a todos y cada quien a su casa y en home office. Bueno, muy bien. Entonces, para el 10 de junio acababa de pasar eso, estábamos en medio de la pandemia. ¿Y cómo se resolvió esto? ¿En qué sentido viene la resolución? Determina modificar el Acuerdo General 9/2020, emitida por el Tribunal del Estado de Oaxaca por la pandemia de COVID-19, que decretó la suspensión total de actividades del 1 al 15 de junio de ese año. Esta medida hizo nugatoria la función de administrar justicia electoral y vulneró el derecho de acceso a la justicia, por lo cual la responsable, dice la resolución, debe implementar dentro del campo de su competencia mecanismos para atender los asuntos que determinan urgente resolución conforme a sus capacidades económicas y tecnológicas. ¿De quién? Pues del tribunal, en la medida de sus recursos y de las técnicas que tenga una, pues debe implementar un procedimiento para que siga adelante la impartición de justicia. La medida afectaba principalmente a personas de los pueblos originarios del Estado, como la percepción de dietas por ejercicio de sus funciones y casos de violencia política de género. Eso se quedó suspendido porque pues el tribunal cierra y ya no hay ejercicio jurisdiccional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos manifiesta que la democracia y el Estado de Derecho son necesarios para la vigencia y el respeto de los derechos humanos. Entonces el tribunal impugnado, o sea, el Tribunal Electoral de Oaxaca, manifestó que no tiene recursos presupuestales y tecnológicos y que las condiciones de aislamiento y pobreza de algunas comunidades originarias hace que no exista en ellas servicio de Internet. Entonces dice, ¿cómo le hago? Mira, primero no tengo recursos. Segundo, no tengo la tecnología para poder implementar, por ejemplo, un juicio en línea. Y tercero, en el caso de tener la tecnología, pues hay comunidades que están muy lejos de contar con servicio de Internet. Por eso, pues tuve que cerrar definitivamente. Entonces el tribunal le contesta que precisamente por eso debe el tribunal implementar un sistema que pueda llevar a cabo dentro de su realidad sin cerrar totalmente el acceso a la justicia electoral. Y entonces concluye la Sala Superior con esto. El Tribunal de Oaxaca debe 3 cosas. Emitir a la brevedad los mecanismos que garanticen su continuidad de funcionamiento, acorde con sus recursos económicos y técnicos. Entonces aquí no cabe que austeridades y que ahorros y que no tenemos dinero. Lo primero es la impartición de justicia. De manera que, a ver, ¿qué malabares tienes que hacer? ¿A quién tienes que pedir? Porque esto urge. Sí, aquí no cabe ahorros. 2, notificar a la parte actora, todas las personas que interpusieron sus distintos medios impugnativos y que acumularon los magistrados de sus expedientes,
el estado que guardan sus impugnaciones. Debes comunicarle a la brevedad posible a todos los impugnantes cómo están sus asuntos. Y C, informar del cumplimiento de esta resolución, tanto de que ya tienes implementado un sistema eficiente como de que ya notificaste a los interesados. Me lo debes comunicar en un plazo máximo de 24 horas. O sea que para pensarle tienes minutos, para implementarle otros minutos, porque nada más tienes un día para darme razón de lo que te estamos pidiendo. Anexando además los documentos de prueba respectivos. No nada más que me digas que lo hiciste, sino pruebas documentales que me dé a ver que sí cumpliste. Y la resolución fue aprobada por unanimidad de votos de las personas que integran el pleno de la sala superior. Cuando esto lo veas, ponte en el caso. Sí, estábamos en plena pandemia. Ni siquiera había vacunas, nadie tenía ni siquiera puesta una vacuna. El contagio estaba francamente desatado. Oaxaca manifiesta el tribunal que no tiene recursos y que hay lugares donde no se puede implementar internet. Está difícil y tienes 24 horas para resolver todo esto. Bueno, pues este caso quería que ustedes lo conocieran. Está hablándose de que no se está cumpliendo el debido proceso. Bueno, ni siquiera se está cumpliendo un proceso, ya olvídate de lo debido. Pero la situación era especial. En este sentido, pues por eso ahora esta ley, la nueva, trae todo en juicio en línea. Desde que presentes tu demanda de impugnación hasta que seas notificado y se ejecute la resolución. ¿Para qué? Para que no nos vuelva a pillar una situación de emergencia con los dedos en la puerta. Fíjate que hablé a propósito de que en el año 20 se iban a dar elecciones en el estado de Coahuila para diputaciones del Congreso local por los dos principios, mayoría relativa, representación proporcional, y en el estado de Hidalgo para miembros de ayuntamientos. Son 83, 84 ayuntamientos en el estado de Hidalgo. Pues se aplazó lo más que se podía. El Instituto Nacional Electoral tomó su facultad de atracción y se trajo los dos procesos para su consideración y aplicación directa. Pero se aplazó lo más que se pudo los tiempos del proceso electoral en cada una de estas dos entidades. Pero llegaba el momento en que había que llevar a cabo la elección, porque también las autoridades, tanto municipales como de Congreso, terminan sus funciones tal día por disposición de su constitución local. No podía prolongarse un minuto más. Incluso, como no se podía acudir personalmente, nosotros aquí en la escuela judicial tuvimos la oportunidad por conferencia virtual escuchar opiniones de autoridades, de doctrinarios, no solamente de México, sino de otros países, porque también en otros países estaban en medio del proceso electoral. Y se llegó a hablar, yo lo recuerdo, de que pues no se podían llevar a cabo las elecciones. La situación estaba gravísima. Nada más que imagínate si no se hubieran podido llevar las elecciones en estos dos estados. La constitución de cada estado no presupone, pues precisamente una solución idónea. Todavía para municipios, el Congreso puede nombrar interinamente, pero para legisladores no hay tal. Entonces hubiera sido un caos. O sea, no quiero imaginar el panorama si hubieran dicho, ¿saben qué? Se suspenden las elecciones hasta nuevo aviso. No quiero pensar, o sea,
se me hace confusión mental, pero hubiera sido gravísimo. Te digo, ahí afortunadamente el instituto tomó todas las precauciones posibles y llevó a cabo este asunto. Incluso, ya ven que cada vez que hay proceso electoral, se contrata a personas como personal extraordinario para que por unos meses apoyen las actividades del instituto, porque claro, el trabajo es sumamente mayor. Entonces salió la convocatoria, convocando a quien se interesara y bajo ciertos requisitos que había que mostrar para que ayudara. Y todos los que acuden saben que ese trabajo es temporal, es por 4 o 5 meses, mientras está el proceso electoral. Pero la convocatoria decía algo que antes no había dicho, en el sentido de que no fueran personas de 60 años o más. Entonces no faltó gente que impugnó y dijo, oye, esa convocatoria del INE, pues es discriminatoria contra personas adultas mayores. Y por ejemplo, en mi caso, decía una persona, yo he servido en esos trabajos eventuales, extraordinarios, durante 2 ocasiones. Ya sé muy bien lo que tengo que hacer. Incluso ya en mi caso no hay necesidad ni que me den un curso de capacitación, que me lo van a dar, siempre lo dan, pero en mi caso ya no lo tendría yo que tomar porque ya sé qué es lo que tengo que hacer, conozco muy bien. Pero mi gran pecado es que ahorita tengo 61 años pasados, ya voy a cumplir 62. Entonces ya no me permiten, incluso ya fui con mis documentos y me dijeron que no, porque la convocatoria lo decía. Entonces yo considero que esto es discriminatorio. El tribunal aquí, cuando recibe estas impugnaciones, lo que hace es una actividad de ponderación. A ver, por un lado tienes razón, se está discriminando a las personas adultos mayores. ¿Pero por qué? Por una situación importante, salvaguardar su salud y tal vez su vida. Porque tú vas a manejar papeles, vas a estar en contacto con personas. Entonces estás corriendo un gran riesgo. ¿Por qué? Porque siendo una persona adulta mayor, seguramente tienes muchas patologías que harían más vulnerable tu situación ante un contagio. Entonces, incluso Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ahí se citan las tesis correspondientes, manifiesta que no hay una discriminación para un grupo vulnerable, y ahí cabría el caso de estas personas, cuando se está valorando por un bien mayor. Entonces, por un lado está tu derecho a no ser discriminado, y en el otro platillo de la balanza está tu vida y tu salud. Pues indudablemente tienes razón. En un test de proporcionalidad, la medida es idónea, razonable, es oportuna. Y no te están discriminando, te están cuidando. Pasando la emergencia, cuando ya esto no sea tan peligroso como ahora es, pues ya no hay razón para que te limite. Pero ahorita, no. Pues sí, porque lo que estaban cuidando era evitar el contagio. No es lo mismo que el día de la elección te presentes a votar como persona adulta mayor y lleves tu mascarilla, tu cubreboca, tus guantes, todo lo que quieras, y por un momento te expongas a que estés expuesto 5 meses a contacto con personas, con papeles, etc. Claro, te puedes contagiar y vas a ir a las elecciones, pero pues el riesgo por tiempo es menor. Entonces, como ven, pues en medio de eso se dio esta impugnación y por eso de los muchos asuntos que podríamos haber citado, pues cité ese. Ahora bien,
las conclusiones son muy sencillas, pero son mis conclusiones, no sé las tuyas, ¿verdad? El debido proceso puede ser considerado como un derecho humano y como un principio universal que rige el campo de los procesos judiciales de cualquier especialidad. Entonces, por un lado, todo juicio, civil, penal, mercantil, laboral, lo que quieras, debe tener esas reglas del debido proceso. Esa es una cosa. Pero por otro lado, es un derecho humano, un derecho que tengo yo, tú, ella, aquella. Todos tenemos derecho a, en su momento, estar juzgados en un juicio de debido proceso. Está conformado por diversas reglas y principios que deben garantizar el acceso a la justicia y la obtención de una resolución justa, idónea y eficiente. Por ejemplo, el principio es una disposición universal, general. Por ejemplo, cuando se dice que se debe dar la presunción de inocencia, pero ya el artículo tal de la ley de medios, nosotros acabamos de ver, da esa presunción de inocencia en un caso concreto, en el procedimiento sancionador. Entonces ahí ya no es un principio, es una regla, está aquí en la ley. Lo que el principio era en forma ética jurídica, ahora se convierte en un artículo de ley. Entonces, por eso se habla de principios y reglas. La justicia electoral mexicana ha procurado ceñirse de manera puntual al debido proceso, por lo cual la función interpretativa del tribunal ha sido fundamental para salvaguardar los derechos de las personas justiciables. Si algo le ha preocupado al tribunal desde su creación hace casi 26 años, pues es en el sentido de proteger los intereses de la ciudadanía en general, claro, en su esfera de derechos político-electorales y sobre todo de grupos vulnerables. Entonces, esa labor es incuestionable, o sea, todos hemos sido testigos de ella. El tribunal ha avanzado muchísimo en este camino, precisamente por su función interpretativa de la ley, ampliando, aperturando lo más posible la opción de estos derechos para todos y en particular para los grupos vulnerables. Y con esto termina pues, la presentación. Ahí nada más dice que esto no hay que venderlo en un tianguis porque es propiedad de la Escuela Judicial Electoral. No sé si ustedes van a querer que les envíe esta presentación o no. ¿Les gustaría tenerla? Si les interesa. Sí, doctor. Sería muy amable de enviárnosla. Bueno, si esto es así, pues yo se las hago llegar. Yo se las hago llegar a través de la intervención de nuestras autoridades. Y bueno, no sé si tienen dudas, comentarios, porque esto se da para muchas reflexiones. Son de esos temas que nos dejan, pues más allá de la explicación, nos dejan muchas inquietudes. A ver, don Manuel ha levantado su mano. Don Manuel, le llegó un recado mío oportunamente. Doctor, buen día a todos. Sí, lo recibí, doctor. Y precisamente en eso va encaminada mi duda ahorita con el expediente. Hablábamos de los elementos que conformaban el debido proceso. Justo cuando hablábamos de la igualdad entre las partes, nos decía que este principio se adecúa a algunas circunstancias de los grupos socialmente rezagados, a juzgar con perspectiva de género o a otorgarle suplencia de la queja completa a los grupos indígenas. Y específicamente de esto de los grupos indígenas, lo aterrizo en el sub 32 del 2020, porque los actores todos son indígenas, entonces contaban con la suplencia de la queja, pero en los puntos resolutivos veo que sobreseen el juicio de uno de estos actores porque no firmó su demanda. Entonces, al no tener certeza de que sea su voluntad
de esta persona interponer este recurso es que se sobresee el juicio. Entonces, entiendo que al no tener la voluntad expresa de una de las partes, se hace un estado de excepción para esta suplencia de la queja completa para los grupos indígenas o personas que se autoadscriban como indígenas. ¿Existirán otras excepciones de derecho para esta suplencia de la queja completa? Esa sería mi pregunta, doctor. Mire, la firma garantiza que usted tiene voluntad de. Imagínese si no se exigiera la firma autógrafa, yo podría poner un medio de impugnación al nombre de usted y usted entera de usted. ¿Por qué lo haría? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Tendría muchas razones para hacerlo, pero eso rompería la seguridad jurídica. Imagínense que aparece ahí un imperativo. Entonces, no. Tiene que estar la firma. La firma es la seguridad de que lo que dice usted ahí es suyo. Puede estar en cualquier parte del medio impugnativo, sobre eso ya hay jurisprudencia. Lo puede poner arribita, abajo, a un lado, en donde quiera, pero que esté su firma. Bueno, hay jurisprudencia sobre eso. Incluso cuando ya había la posibilidad, porque la ley anterior y anterior a la pandemia permitía que se presentara la demanda en forma digital, tenía después el interesado que firmar. Eso es lo que le están aplicando en este caso. Ahora ya no se preocupe, ya no hay eso, porque con esta nueva todo se va digitalizando y se puede probar con firma electrónica avanzada que esa es su voluntad. Entonces, esto ya que usted está comentando, pues fue cosa de ese momento, cuando se decía, tienes después que venir a ratificar. Y mucha gente decía, bueno, pues ¿para qué la presento? Si de todas maneras me tengo que ir a presentar para firmar. Pero ahora ya no hay eso. Todo el juicio se va en línea y sí hay forma de probar con la firma electrónica avanzada. ¿Ve? O sea que esto fue coyuntural, fue el momento en que las cosas estaban poco claras, porque las reglas eran sin la, pero la pandemia metió todos los problemas. Hay por ahí una novela, La Bola, una novela de la Revolución, que la innovó a todo, pues, la pandemia. Vino la pandemia y nos puso al revés. Entonces, ¿qué hacemos? Ahorita ya con un poco más de seguridad, pues ya tenemos disposiciones que nos permiten que todo juicio, desde la presentación de la demanda hasta la notificación y ejecución de la sentencia, se vaya por ley y ya no hay necesidad de una firma autógrafa. Qué bueno que se dio cuenta usted de eso, que ahora lo aporta a la audiencia, pero es una situación coyuntural. Fue en ese momento y ahí sí había pues una contradicción, porque me obligas a ir a firmar después. No tiene sentido. Pero esto ya francamente quedó fuera de contexto. Por eso es interesante ver la nueva ley. Ahora, de esa nueva ley, pues vamos a ver qué decide la Corte. Si toda la ley es inconstitucional, si solamente algunos artículos, no sé cómo lo vayan a resolver. Bueno, primero habrá que ver cómo se interpusieron las acciones de inconstitucionalidad y después los razonamientos y decisiones de las y los señores ministros del Pleno para ver cómo lo resuelven. Todavía no podemos adelantar, pero ya con esta nueva disposición ya se cubre eso. Muy bien. Pues mis queridos amigos, todo lo que empieza termina. Y esta intervención mía pues ha terminado en el diplomado. Pero yo deseo que todas y todos ustedes pues tengan la oportunidad de presentar a tiempo sus ensayos o lo que les hayan pedido para acreditar su diplomado y obtener su documento respectivo.
y espero en otra ocasión tener la oportunidad, el privilegio de poderme dirigir a ustedes. Y nada más me queda el compromiso de enviarles esto. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues reciban un abrazo muy fuerte y si no hay inconveniente, preguntemos si hay algún recado, alguna comunicación a la dirección de tecnologías. Maestra, ¿está usted a la mano? Maestra Kenia. La maestra Kenia nos dejó. O tal vez no está activado su micrófono, no sé. Maestra Kenia, ¿hay algún pendiente? ¿No? Bueno, pues entonces me despido de ustedes. Les deseo un inicio de mes con mucho entusiasmo, con mucha alegría y con muy buena cosecha en sus logros personales, familiares y laborales. Un fuerte abrazo desde aquí. Cuídense muchísimo. Gracias, doctor. Buen día. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Buen día. Mucho gusto. Muchas gracias, Nos doctor. vemos. Buen día. Gracias. Hasta Muy luego. bien. Ya nos vemos. Nos vemos. Así, Gracias, abogada doctor. Norma. Doctora Norma, ¿verdad? Muy bien.